Hello everyone, we are in week number 15 and 16. Estamos trabajando semanas 15 y 16. The unit that we're developing is unit 4. La unidad que estamos trabajando, desarrollando es la unidad 4, making arrangements, realizando arreglos o planes. And we are working on 2 future tenses y estamos trabajando en 2 tiempos futuros. Will, which is future simple, will, que es futuro simple. Y be going to, que es el tiempo futuro que utilizamos para expresar voy a. So, for today, I am going to make a short review. Para hoy vamos a hacer un breve recorderis del taller, o a través del taller o de la actividad, of those aspects that we should bear in mind at the moment of using these tenses or structures. A través del taller vamos a hacer un recorderis o un repaso de aquellos aspectos a tener en cuenta en ambas estructuras gramaticales. Este taller nos va a servir de repaso previo al examen parcial que ya tenemos en 15 días. And we are going to start to work on the worksheet para trabajar en el taller, which is in week 15, que está en la semana 15, and that you can see from now on y que pueden descargar a partir de este momento. I am also going to display it on my screen. También lo voy a compartir en mi pantalla. So that if you are in your phone, si ustedes están en su teléfono, you can just take notes on your notebooks. Pueden ir tomando apuntes en sus libretas. Okay, so we have been working future tenses. Hemos estado trabajando tiempos futuros, 2 en particular, futuro simple y digo to, desde la semana 13. Esta unidad dio inicio en la semana 13, es decir, abarca todo el tercer corte. This activity that we have on the board, esta actividad que tenemos en el pizarrón o en la pantalla. Hence, this activity, esta actividad that I am displaying on my screen, que estoy compartiendo en mi pantalla, is a 2 pages activity or a 2 pages worksheet. Es un taller de 2 hojas, 2 páginas, in which we are going to review the details of be going to and will, en el cual vamos a hacer un repaso guiado de el futuro simple con will y del be going to. So we're going to start with the first page. Vamos a empezar con la primera página. And the dynamic is going to be the following. We're going to be having some periods of time to read questions. Vamos a tener unos periodos cortos de tiempo para leer las preguntas. And after those 5 minutes, y ese periodo que va a ser de 5 minutos, después de esos 5 minutos, we're going to start socializing. Vamos a empezar a socializar. Question by question, pregunta por pregunta. I'll be choosing some of you. Voy a ir escogiendo algunos de ustedes. Just to make sure, para asegurarme that we all are working, que todos estamos trabajando. And I am going to ask you to answer one or another question. Y les voy a pedir que respondan una u otra pregunta, según sea el caso. We start from now on. Empezamos a partir de este momento with the first page, la primera página, which is all about future simple, que trata acerca del futuro simple. Toda la primera página es acerca de futuro simple. The dynamic is going to be the following. If you can see at the worksheet, si pueden ver el taller, it has 2 columns, tiene 2 columnas. Questions from 1 to 9, preguntas de la 1 a la 9. We are going to start working on questions 1, 2, 7, and 8. Vamos a ir trabajando en las preguntas 1, 2, 7 y 8, que son las que aparecen en la parte superior de la pantalla. I'll zoom it, voy a darle zoom para que ustedes puedan verlas. Remember, we're going to be working on question 1, 2, 7, and 8. Vamos a trabajar en las preguntas 1, 2, 7 y 8. And after the 5 minutes end, y después de que terminen los 5 minutos, I'll start asking with the first round. Voy a empezar con la primera ronda de preguntas. So try to make your guess. Traten de responder a conciencia what you believe or what you think is the answer, lo que ustedes creen o piensan que es la respuesta. And we're going to see, or we're going to try to justify the answers. So vamos a tratar de justificar las respuestas. In case that you
made any mistake, en caso de que nos hayamos equivocado en alguna pregunta. As a group, como grupo, we're going to try to explain. Vamos a tratar de ir explicando el por qué es una u otra la respuesta correcta. It's 7:20, son las 7:20, and at 7:25, a las 7:25, we are going to start socializing. Empezamos a socializar. Okay, so we have the first question, primera pregunta. It says, in future simple, the action is expressed using. En futuro simple, la acción es expresada utilizando. Remember that every time that we talk about future simple, recuerden que siempre que hablemos de futuro simple, we are talking about future with will. Estamos hablando acerca del futuro con will. In this case, they are providing us 3 possible answers. Nos están dando 3 opciones de respuesta. A is will plus a verb in gerund, will más un verbo en gerundio. Remember that gerund is verbs ending in ing. Hablamos de gerundio para aquellos verbos que terminan en ing. B, will plus verb in past, will más un verbo en pasado. And C, will plus a verb in infinitive. I want to go with Mayra Restrepo. Mayra Restrepo, can you answer us? What do you think is the correct answer there? ¿Cuál crees tú que es la respuesta correcta allí? So if it's not Mayra Restrepo, then it can be... Buenas noches, profe. Buenas noches. La C, profe. Will más verbo en infinitivo. Okay. So according to the structures, de acuerdo a la estructura del futuro simple o futuro con will, we should use or we must use, debemos usar will, which is the auxiliary, que es el auxiliar, plus a verb in the base form, más un verbo en su forma original o forma base que se conoce como verbo en infinitivo. If by any reason, si por alguna razón después del will yo coloco un verbo en ing o un verbo en pasado o un verbo con una regla de la tercera persona con s o es, estoy incurriendo en un error gramatical porque recuerden, me lo dicen las estructuras, verbo en infinitivo quiere decir forma original del verbo. Okay? So that was question 1. That was question 1. Let's go with question 2. Which sentence is similar in meaning to I will never smoke, it affects our health? ¿Qué oración tiene un significado similar a la oración entre comillas? No fumaré, nunca fumaré. Esto afecta nuestra salud. So I have 3 options. Tengo 3 opciones. This time I'm going to listen to Kevin Martinez. Kevin, can you please turn on your microphone? ¿Puedes encender tu micrófono? And Hi, teacher. hello. What do you think is the answer there? ¿Cuál crees que es la respuesta allí? Make your guess. Yo nunca fumaré. So you have 3 possible answers. Tienes 3 respuestas posibles. From those 3, which one do you consider is similar in meaning? De las 3, ¿cuál consideras es similar en significado y es gramaticalmente correcta? ¿Cuál? Similar. Señor, toditas 3 me parecen similar, señor. Okay, one question, Kevin. What is the meaning of, ¿cuál es el significado? What is the meaning of never? Nunca. Nunca. Nunca fumaré porque afecta a nuestra salud. Bueno, so let's start ya. analyzing. Vamos a empezar analizando one by one. Okay? Sería la C, señor. Sería la C. Okay. I'm going to choose C. Vamos a escoger la C y vamos a analizarla. So in this sentence we have, en esta oración tenemos I, que vendría siendo ¿qué? Yo. Sujeto, ¿verdad? Will, which is the auxiliary. Then I have not, tengo la negación, el not, que significa no. And then I have never, y luego tengo never. Entonces, hasta allí, ¿qué diría la oración? Yo
yo nunca o yo no nunca. Yo no nunca. Is it possible to say no nunca? ¿Es posible decir no nunca? ¿Wasn't it a redundance? ¿No es una redundancia? ¿No te... Bueno, sí. Okay, so we don't say no nunca. Indeed, Señor, y la de la B no es la contracción de will not. yes. O sea, las Indeed, dos tendrían lo mismo, ¿no? las dos tienen lo mismo. And that's what I want to say. Eso es lo que les iba a decir. Indeed, when I use never, de hecho, cuando utilizamos never, that's a negative sentence. Es una oración negativa. Aunque yo no esté utilizando el not, estoy utilizando never, que es un adverbio que reemplaza al not. So, if we say reemplazar, quiere decir que no pueden coexistir. Está el uno o está el otro. Es decir, está el never o está el not, pero los dos juntos no pueden estar. En ese caso, ¿no? Ya, En el caso de negación, de la negación, de la negación. o sea, Sí, sería es la que A. de lo que te estaba diciendo hace un momento, cualquier oración donde tú veas que están utilizando never, eso es una oración negativa. Negativo. Okay, the correct answer is A. La respuesta correcta es A. Thank you, Kevin. Entonces, Question number 7, pregunta número 7. Or let's make question number 3. Voy a hacer la pregunta 3. I'll do it by myself. La voy a hacer yo. Because I want to explain something here. Quiero explicar algo aquí. An example of an open question in future simple is, un ejemplo de una pregunta abierta en futuro simple es, I want to ask Linda, voy a preguntarle a Linda, Linda, can you tell us, apart from that question, aparte de esa pregunta, un comentario adicional, can you remind us which ones are the open questions? ¿Cuáles son las preguntas abiertas? ¿Cómo las identifico? ¿Cómo identifico? Sí, es un concepto que hemos trabajado desde Pues las inglés preguntas 1. abiertas, ok. Las responde uno con el sí o el no, más el I, por ejemplo, el pronombre, que sería el sujeto, y Okay, el auxiliar. but if we say sí o no, si decimos yes or no, o sí o no, tengo unas opciones de respuesta limitadas. Quiere decir que no es abierta. We call them open questions. A estas preguntas por las cuales estoy, valga la redundancia, preguntando o estoy tratando de recordarles, son preguntas sobre las cuales yo no tengo control acerca de lo que va a responder la otra persona. For example, if I ask you, si yo pregunto de manera general al grupo, ¿qué harán mañana? So I'm going to get from each one of you, de cada uno de ustedes voy a recibir una respuesta diferente. Porque mi pregunta es ¿qué? Y algunos me van a decir, I'll go to the gym, iré al gimnasio, I'll go to work, iré a trabajar, I'll stay at home, me voy a quedar en casa, and so on. Every time I ask, cada vez que yo pregunte qué, cómo, cuándo, dónde o por qué, e incluso si pregunto quién, esas son preguntas en las cuales yo no estoy limitando a la persona a que me responda sí o no. Por el contrario, la persona va a responder según su condición o según su situación. So, en ese orden de ideas, vamos a hacer una diferencia entre las preguntas abiertas y cerradas. The closed question, las preguntas cerradas, remember, recuerden, they always start by the auxiliary. Siempre empiezan por el auxiliar. Todas las preguntas cerradas, sin importar en qué tiempo estemos hablando, van a empezar por el auxiliar de ese tiempo. ¿Cuál es el auxiliar de este tiempo? Manuel, ¿cuál es el auxiliar de este tiempo? Futuro simple. ¿Cómo, profe? ¿Cuál es el auxiliar de futuro simple? Lo dijimos al principio de la explicación.
Any volunteer? ¿Algún voluntario? So since you guys are not answering, okay, acá me responde Linda. Will. Will es el auxiliar de futuro simple. Efectivamente, el auxiliar de futuro simple es will. Y si yo acabo de decir que las preguntas cerradas siempre empiezan por el auxiliar, quiere decir que la opción A y C son preguntas cerradas. Y la única pregunta o la única opción que no empieza por will es la B, porque empieza por where. ¿Qué significa where? Where significa dónde. Entonces, recuerden, las preguntas abiertas es decir, estas que están aquí en el enunciado, son las mismas WH questions. Y las preguntas cerradas son las yes-no questions. Se les llama cerradas o yes-no question porque las opciones de respuesta son limitadas. Yo respondo sí o respondo no. Y las abiertas, que son las WH, son las que buscan conocer el cómo, cuándo, dónde o por qué. Y esa es una información que va a depender de a quién le pregunte yo. Let's go with question 7. Vamos con la pregunta 7. Yes. ¿Dónde viajarás este verano? Es Kevin writing on the chat. Kevin está contestando en el chat. Question number 7. Pregunta número 7. Complete the sentence. My brother is allergic to animals' hair. Mi hermano es alérgico al cabello o al pelo de los animales. What would be the complement for that sentence? ¿Cuál sería el complemento para esa oración? I'm going to open the microphones. Voy a abrir los micrófonos. Si usted tiene la respuesta, puede participar. Okay, so what would be the answer for that question? ¿Cuál sería la respuesta para esa pregunta? Somebody is participating in the chat. ¿Alguien está participando en el chat? So, guys, you can turn on your Profe, mic. sería la B. B. Are you sure? ¿Están seguros? Do you remember what we said in question 2? ¿Recuerdan lo que dijimos en la pregunta 2? Profe, es la A. Okay. La A, profe. Okay, very good. So the correct answer is A. Never have. La respuesta correcta es la A. Vamos a descartar las otras dos. ¿Por qué no? Ok, option B, opción B, we have negative form, tenemos la forma negativa y luego tenemos el never. In a prior question, en una pregunta anterior, decíamos que yo no puedo tener ambas cosas en una oración. Digo no o digo nunca, pero los dos juntos no, porque sería redundar. Teacher, Y la C. Teacher, una preguntita aquí. Y cuando uno confunde acá o habla en negando una oración para que sea sí, por decir yo nunca no iría a tal lado. But that's ¿Cómo something that decir? you shouldn't do. Eso es algo que no se debe hacer. Gramaticalmente no es correcto en ningún idioma. Está mal dicho. ¿Sí? Ni en español ni en inglés. Está mal dicho. Que nosotros lo utilicemos porque pues tenemos algunos vicios del lenguaje es otra cosa. Y nos justificamos diciendo, bueno, me entendieron, pero la cuestión no es si se entiende o no, la cuestión es si es correcto o no. Now, it's not C, no es la C, because the formula is, la fórmula es will plus verb in infinitive, will más verbo en infinitivo, pero el infinitivo que utilizamos se conoce como bare infinitive. Ese bare infinitive es un verbo en su forma original
sí el to. Quiere decir que el verbo que va a ir después del will no puede ir acompañado de to. Solo el verbo solito. Sí, el auxiliar y el verbo. Yes. Now, Profe, qué pena. Esa oración es afirmativa, ¿cierto? La 7. the answer, la respuesta que escogimos. No, no, sí, exacto, pero yo me refiero que la oración es afirmativa. O sea, el tipo de oración que está haciendo del presente simple es, No, del ahí no es futuro simple presente. es afirmativa. No. Del futuro simple es afirmativa, ¿no? Recuerden que acabamos de decir que el never es lo mismo que negar. Es decir, aunque yo no tenga el not, el never lo que está haciendo es negar. Ah, ok. Es la diferencia de la afirmativa con la negativa, el no. Sí, o sea, lo que estábamos diciendo y que yo le explicaba, creo que fue a Kevin quien respondió la pregunta 2, es que yo puedo negar de dos formas. Es decir, yo no haré tal cosa o decir, yo nunca haré tal cosa. El hecho de que esté usando nunca quiere decir que estás diciendo que no lo vas a hacer. Entonces, no necesariamente porque yo no vea el not, quiere decir que la oración es afirmativa. Si tiene un never, automáticamente se convierte en una negación. Listo, profe, gracias.